Continuando con la epístola de Santiago, el tema que nos toca ver es capítulo 2, versos 14 al verso 26. En muchas de sus Biblias está el título La fe sin obras es muerta. Vamos a seguir con esa idea. Principalmente porque en esta sección el apóstol Santiago está queriendo tomar nuestra atención, que nosotros estemos atentos a que estamos llamados a una demostración práctica de la fe. Y él enfatiza mucho esto porque no todo aquel que se dice creyente, y lo vamos a ver ahora, a veces vive como creyente. Y por eso el apóstol Santiago dice, miremos, evaluemos nuestras vidas. Fijémonos cómo estamos actuando. ¿Nuestra fe es efectivamente real? ¿Es viva? ¿Se da a conocer? ¿O es una fe sin frutos, sin obras? Está muerta. Pareciera que no hay. ¿Cómo es nuestra fe? Y por eso este pasaje nos lleva a una triple acción que como creyentes debemos realizar. La primera es, yo debo identificar mi fe. Debo identificar mi fe. Santiago 2, versículo 14 dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Siempre que es interrogante, como un cuestionamiento que parecía no entenderse del todo. ¿Podrá la fe salvar? Y claro que la fe salva. El basamento de la salvación es que es un don de Dios, que Él nos da por su gracia, que lo recibimos por fe. Eso no cambia, ni cambiará. Y por eso el apóstol Pablo también cita en Efesios 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? La salvación es una gracia de Dios. Sin embargo, pareciera que en este pasaje, y así lo entienden muchos comentaristas, que hubiera una aparente contradicción entre el pensamiento paulino, que es la salvación por fe, y aquí hubiera una demanda de Santiago diciendo, ¿y qué de las obras? Muéstrame tu fe por las obras. Pero en verdad no hay tal contradicción. Me llama la atención la traducción de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Esa clase de fe que no se demuestra con acciones, con obras, ¿podrá salvar? Es interesante que pudiéramos tal vez ver dos tipos de fe. Una que salva, que es viva, que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, cambia nuestro ser, nos da una nueva cosmovisión, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar. Y otra que se contenta con ser salvo y nada más. Santiago dice, ¿de qué aprovecha? En este versículo 14, ¿de qué aprovecha tener esta fe? Y en el original, Santiago está utilizando una diatriba moral aquí. Él dice que la usa frente a alguien que dice y continúa diciendo que no tiene obras y que no las va a tener. Esa es la persona a la cual él se refiere. Entonces estamos frente a una persona que no necesariamente es creyente, sino a una que dice tener fe, pero que tampoco dice, yo tengo obras y no me preocupa.
¿Acaso podrá esa clase de fe entonces salvar? Miren la distinción. No es que la fe no salve, sino es este tipo de fe. ¿Te das cuenta? ¿Podrá hacer algo? No estamos hablando de una persona que no pudiera demostrar ya públicamente, tal vez alguien que está en un estado terminal, tal vez como ese hombre que estuvo en la cruz al lado de Jesús. Ya no había más oportunidades. Este es un hombre que sí puede, pero no quiere. No quiere demostrar una fe. En el primer siglo, muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Y ellos llegaron a entender que efectivamente la salvación es por gracia. Y entonces dijeron, dejemos entonces la justicia de las obras exigidas por la ley porque no son necesarias. Acerquemos entonces al verdadero evangelio. Pero entendieron también entonces que como las obras de la ley ya no son necesarias, entonces no son necesarias en absoluto. Y ya no hacían nada. Se fueron al otro extremo. El Señor dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Cuánto de esos mandamientos no es que los guardo en un bolsillo, sino los guardo en mi corazón para ponerlos por práctica, para vivirlos? Y por eso la primera pregunta que quiero que esbocemos cada uno de manera privada es, ¿qué clase de fe tengo? ¿Qué clase de fe estoy viviendo? Pues, o somos algunos que consideran que no es necesario evidenciarlo. No es necesario tener obras, porque ya soy salvo. Es suficiente. Y por ello, no solamente necesito yo poder identificar la clase de fe, si es esa fe que realmente la que Dios me llama a tener, esa fe que salva, pero que convierte mi alma, que me lleva a un nuevo estilo de vida. Y por eso yo debo entonces evidenciar mi fe. Un segundo paso. Yo debo evidenciar mi fe. Gálatas 2:16 dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Queda claro que por la ley no somos salvos. Queda claro que no se demandan las obras para estos efectos. Sin embargo, hermanos, algo que también es cierto y va de la mano cuando uno se acerca al Señor, cuando uno llega a sus pies, rinde sus vidas y le dice: Señor, ven a mi vida, reconozco mis pecados, me arrepiento de los mismos, giro 180 grados y dejo de hacer lo que estaba haciendo mal y empiezo un nuevo estilo de vida guiado por tu palabra, que es mi camino. Eso tiene que evidenciarse necesariamente. Si tú recuerdas a Juan el Bautista, él está allí predicando en el desierto de Judea, ¿verdad? Y allí bautizaba. Dice que todo el pueblo de Jerusalén salía a él para ser bautizados. Y entre ellos vinieron los saduceos y los fariseos. Y cuando se acercan, Juan los ve venir. ¿Y qué les dice? Estos hombres que quieren también bautizarse, quieren también seguir a Dios. ¿Qué les dice? Mateo 3, 7 y 8 nos lo menciona.
Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Haced qué? Frutos. Porque no basta que entres a una ceremonia. No basta que digas, sí, yo quiero seguirte. ¿Qué quiere? Un cambio interior. Que eso que se gesta en nuestro ser interior por obra del Espíritu Santo, efectivamente se evidencia. Que hayan frutos. Este no es el caso de ellos, pero es la demanda a nosotros, a su iglesia. Jesús predicaba lo mismo. Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es necesario que la gente vea que somos de Él. Pero ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo lo van a ver? ¿Cómo evidencia una persona que pasa por la calle, que es creyente, tiene un sticker cristiano? Cuando está en su centro laboral, ¿cómo evidencia que es de Cristo? ¿Por lo que piensa? ¿Por lo que cree? ¿O cómo vive? ¿Cómo se desenvuelve en medio de ese ámbito laboral? ¿O en el colegio? ¿O en la universidad? ¿O aún en casa? Donde todos pueden ser creyentes y mi testimonio es pésimo. O donde hay aún alguno que todavía no conoce al Señor y yo estoy llamado a ser luz para ese hombre o esa mujer. Jesús va a decir en Mateo 7:20: así que por los frutos los conoceréis, por sus frutos. Estamos llamados a evidenciarlo necesariamente. Por lo que hay en nuestra vida, vamos a evidenciar. Y la pregunta es, ¿qué estamos evidenciando? Y estos preceptos van en línea siempre, incluso a través del Nuevo Testamento. Si tú ves las epístolas del apóstol Pablo, tú vas a ver que sus libros empiezan con una parte introductoria, ¿verdad? Que indica a quién está destinada la carta. Una segunda parte que es doctrinaria. Y una parte que sigue, que es la parte, ¿qué? Práctica. La parte práctica. Y Dios quiere que tú y yo veamos una fe práctica. No solo teórica. No solo de conceptos. No solo lleno de doctrina. Que es necesaria, hermanos. Pero que ello se evidencie en nuestro diario andar. En nuestro día a día. Y por eso Santiago va a decir en capítulo 2, versos 15 y 16: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Otra vez la frase, ¿te das cuenta? ¿Para qué sirve? Muchas veces podemos llenarnos de conceptos, pero no de vida. Y cuando hablamos de fe, hablamos de vida. Y por eso le llamamos muchas veces una vida de fe. Y ello implica que debemos aprender a andar en los caminos de Dios, viviendo de manera integral. Viendo que esta conversión operada en nuestro ser nos lleva a vivir como tales. No solo a creer como tales, sino a vivir como tales. Y por eso cuando yo puedo ver la necesidad de un hermano o un desconocido aún,
el amor de Dios en mí me debe llevar a acción, a hacer algo. Hace cerca de un año, una pareja se me acerca y me dice: Juan, queremos ayudar y estamos pensando poder ayudar a niños a que ellos puedan tomar alimentos, tomar desayuno. Niños que realmente tengan esa necesidad, que en sus casas no puedan ser atendidos debidamente. ¿Hay algún programa social? Y al final hay un programa en la iglesia allá en Mala. Así que contactamos con el pastor de misiones. Estos hermanos, mes a mes, voluntariamente, de su propio peculio, ofrendan para que niños desconocidos, hijos de padres desconocidos por ellos, tomen desayuno. Mientras la obra evangeliza, ellos dan el soporte con alimentos. Y dice: ¿sabe, Juan? No queremos contentarnos con esto. Ahora queremos saber si estos alimentos están dando fruto, produciendo algún efecto. Así que vamos a mandar médicos y vamos a mandar personas que se encarguen de hacer análisis para ver cuál ha sido el efecto de aquí a un tiempo que está trayendo como resultado este esfuerzo. Y ya lo han hecho. ¿Te das cuenta que el amor es práctico? ¿Tenemos que conocer a alguien para demostrarle amor? No. Dios nos lleva a amar a los demás, no por interés, no por conveniencia, no porque sea mi amigo, porque como hemos leído un letrero ahí arriba y que está en la palabra, ama a tus enemigos. Santiago dice en el capítulo 2, verso 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La Nueva Traducción Viviente dice: a menos que produzcan buenas acciones, está muerta y es inútil. ¿Es realmente fe aquella que no tiene obras? Preguntémonos. ¿No debiera ser la fe en nosotros un percutor, un promotor, un gestor que nos lleva a vivir la vida de fe, siendo de bendición a los demás? Dejando de pensar en mis propias necesidades, en mis propias falencias, en lo que yo espero de la vida, espero de Dios, y comenzar a ver qué necesita mi hermano, qué espera él para yo orar por él, para yo hacer por él, para yo apoyarlo a él. ¿Cuántas veces tenemos que decir: dejemos de mirarnos a nosotros mismos y comencemos a ver a los demás? Una fe sin obras es solo palabras. Las obras no son la raíz de la salvación, sino el fruto. No son la causa, sino el efecto. Calvino lo expresó así: somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que quede sola. Somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que quede sola. Si somos creyentes, ¿verdad? ¿Cómo refleja nuestra vida? Y es la segunda pregunta. ¿Cómo refleja la vida lo que yo creo, lo que tú crees? ¿Cómo refleja mi vida mi fe? Y por eso
sabiendo que Dios nos llama a un cambio, yo debo vivir mi fe como un tercer punto. Debo vivir entonces mi fe. La fe no se reduce a aceptar o estar de acuerdo con una creencia solamente. Va acompañada de vida práctica, como hemos dicho. Esa vida es más que una convicción de que Dios existe, de que Dios te ama y me ama, de que Dios es bueno, es justo, es santo, de que va a venir Jesucristo por segunda vez y de juzgar a vivos y a muertos. Es más. La fe no queda solamente en creencias. La fe debe ser llevada en un diario andar, a ser evidente con nuestra vida a los demás. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen en Dios. En un mundo de ateos y agnósticos, el ser teísta ya es bueno, pero no es suficiente. El creer en Dios no nos hace creyentes en el Dios de la Biblia, en el Dios que salva, en el Dios que transforma vidas, en el Dios que nos da poder para vivir esa vida de fe. La fe que no es aplicada a nuestra vida personal es a veces solo una fe popular, una fe intelectual, una fe racional, una fe horizontal que se ha limitado a conceptos. Los demonios también creen, pero también siguen rebeldes a Dios. Por eso es que la fe tiene que ver con nuestro estilo de vida también. Nuestra forma de evidenciarlo al mundo y decirle que tú y yo somos de Cristo. Y cuando nos vean, digan efectivamente, como a la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Son cristianos. Porque la gente al verlos, los identificaba como tales. El problema, hermanos, es que muchas veces pasamos desapercibidos. Somos del servicio secreto de la iglesia. Nadie sabe que somos creyentes donde estamos. Y peor aún, cuando no solamente pasamos desapercibidos, sino que nuestras malas acciones son las que dan cuenta al mundo. Y mira lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción. Llamado a evidenciar una fe, mis obras denotan todo lo contrario. Y es por eso que a mí me da temor, hermano, te digo sinceramente. Me da vergüenza cuando decimos, vamos a compartir a todo el que está alrededor nuestro. Y que toda la iglesia, todos tengamos la autoridad delante de Dios de decir, soy de Cristo. Y nuestras vidas no digan ello, digan lo que dice Tito. Que nuestras obras no sean las de un hijo de Dios, sino que parezcan las de uno que no conoce a Él. Ese es un drama, hermano. Y por eso Dios nos llama
a meditar en ello para tomar acciones, para que sea un cambio en nuestras vidas. En Santiago 2:20 dice: ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En el versículo 18 hay una palabra clave que es muéstrame. ¿Y cómo se muestra? Es imposible mostrar la fe excepto por la conducta. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? El original habla de una fe que es inútil, que es ociosa, que es inoperante. El vocablo aquí es vacío, que es traducida muchas veces como necio. Hay una frase que puede ilustrarlo, ¿sabes? Es: este hombre no vale un comino. ¿Has escuchado? Eso es ese tipo de fe. Esta fe no vale. Y Dios no nos llama a ese tipo de fe. Nos llama a una fe que se evidencie en todo nuestro ser, en todo nuestro andar diario. Santiago no contrasta aquí dos métodos de salvación: la fe versus las obras. Sino él quiere establecer un contraste entre dos tipos de vida. Una fe viva que salva y una fe muerta que no sirve para nada. Lo escrito por Santiago es complemento de lo escrito por Pablo. Pablo pone énfasis en la fe como un requisito para salvación. Santiago pone énfasis en las obras como emergentes de la salvación. La fe sin obras es muerta. Así termina esta sección, escribe Santiago. Voy terminando. Hace unos días tuve que acompañar a mi madre a hacer una diligencia. Estábamos en el centro de Lima y de retorno subimos un taxi y en el asiento encuentro un celular. Y capaz te ha pasado a ti alguna vez, ¿no? Has encontrado algo que el pasajero anterior dejó. Entonces tomo el celular y lo veo. Y es un Apple. No es cualquier celular, ¿no? Y yo, tiene dos opciones. Todos tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? Lo devuelves o te lo quedas, ¿verdad? Para devolverlo tienes dos opciones. Llamas tú o ¿qué harías? Se lo das al taxista, ¿no es cierto? Para que lo devuelva. Pero si tú le das al taxista, ¿crees que lo va a llegar a la mano? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué te queda? Tú llamar, claro. Ahora tú dices, es un Apple. ¿Qué hacemos? ¿Sabe, hermanos? En las cosas sencillas del día a día tenemos que vivir nuestra fe. Porque tú sabes que sencillamente le quitas el chip, pones el chip de tu celular y ya tienes un Apple. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero más difícil es decir, vamos a rastrear a ver de quién es este celular. Al día siguiente ya la dueña tenía el celular en sus manos. Estaba muy contenta. Ofreció venir a la iglesia. Dios sabe. Pero ¿sabes? El mundo nos observa, hermanos. Y estamos llamados a ser luminares allí.
a ser una luz que alumbre a todos y no una luz que esté debajo de un almud, ¿verdad? Como debajo de un balde tapada, que nadie vea. Hemos cantado al inicio que un himno que dice que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Justo. Eso hemos cantado hoy día. Que el mundo a Cristo puede en mí ver. Y eso es, hermanos. Eso es. En las cosas cotidianas. Dejemos que nuestra fe viva y alumbre el mundo, hermanos. Que nuestra vida de fe sea realmente evidente a todos. Y que todos puedan decir, yo necesito de ese Dios. Yo quiero ser como ese hombre que ha sido transformado. Yo quiero ser de Cristo. Vamos a orar, hermanos.